Aumenta un poquito más la caída en el caso del IBEX 35, 0,4% abajo, se desmarca claramente del resto de índices europeos que aguantan, aunque sea por la mínima, el color verde, 0,4% abajo IBEX 35, 8816. En Estados Unidos los futuros tampoco es que nos estén dando demasiadas pistas, ligera corrección en el futuro del Nasdaq, 0,2% abajo. Sin cambios, templado, Dow Jones y S&P 500. Días de trading hoy con Gerardo Ortega, tradesecrets.es y colaborador de CMC Markets, y con Gisela Turacini, CEO de Black Bear. Hola Gisela, hola Gerardo, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a los dos. Muy buenas tardes, Fernando. Venga, vamos ya directamente al grano. Gerardo, ¿alcista o bajista? Ahora mismo, alcista. Ahora mismo, con lo que aconteció la semana pasada, yo creo que hay que aceptar un poco pues lo que pasó, y me explico rápidamente. Mira, aquí tienes al DAX, arriba, en la parte de abajo tienes al Eurostoxx 50. Yendo a lo fácil, y lo fácil es más allá de la directriz, porque es verdad que a mí me preocupa que esta directriz haya sido superada, es una directriz que ve cualquiera. Entonces, claro, cuando esto pasa, si lo ves tan del carrito de los helados, pues mal asunto, ¿no? Pero no es menos cierto, es decir, que no solamente se rompe esta directriz, sino que el mercado, después de rebotar y ajustar hasta los niveles que se perdían, ¿no? Tras la invasión rusa, lo que nos ha permitido, y aquí es por lo que digo ir a lo sencillo, pues formar 1, 2, 3, tenemos 3, 4 tangencias y superación de la primera resistencia relativa. Esto lo que nos dice, la lectura que al menos yo hago, es que técnicamente el mercado va a intentar volverse a los altos de marzo. Y a partir de ahí ya veremos. Pero que va a intentar volverse a los altos de marzo, sin la menor duda, pues al menos lo que técnicamente yo aprecio. ¿Qué necesito para que esto sea así? Pues que no pierda la zona 13.840 puntos. Más o menos sería pues una referencia, pues la que señalamos aquí en pantalla. ¿Por qué estos niveles? ¿Por qué? Bueno, pues porque si pierdo estos niveles, no cabe duda que me cargo lo que es la directriz alcista. Y luego otro elemento que al menos yo tengo bastante en cuenta, que son estas, pues las bandas de medias móviles que van guiando el movimiento, ¿no? Observa cómo las cotizaciones se aguantan perfectamente, la lateralidad pasa cuando empiezan a cruzar arriba y al alza, razonable, porque eso pasa, pues digamos que las bandas de medias o las medias móviles dejan de tener esa función, pero observa cómo cuando entra en fase de reacción funcionan perfectamente y también han sido superadas. La lectura al final vuelve a ser la misma, es decir, lo voy a intentar pues volverme a esta zona, ¿no? Así que, bueno, las sensaciones, entiendo yo, ¿no? ¿Qué quiero decir? Si no me creo esto, pues tengo que dejar esto, ¿no? Estamos viendo ese gráfico del DAX, el faro, la guía para el resto de índices bursátiles en Europa. Miremos ahora a Estados Unidos. Gisela, con el permiso del S&P 500, el que está marcando en estos momentos el paso es el Nasdaq. ¿Alcista o bajista en el Nasdaq? Bueno, yo tengo que ser aquí trader, básicamente, sabes que vamos cambiando y yo creo que es muy importante que los espectadores, más allá del lado del mercado, que siempre será bajista o alcista, pero será el correcto, el que tú decidas, yo creo que hay que entender que las tendencias no se solucionan en un día y es que, como solemos decir en Black Bear, los traders en general, ¿no? Los tiempos del mercado suelen ser más lentos que los tiempos de nuestra ansiedad de saber qué va a pasar, ¿no? Así que en este sentido, te diría, Fer, que hemos venido explicando el deterioro en la amplitud del mercado durante el cuarto trimestre de 2021, el primer trimestre de 2022, y yo quiero puntualizar que yo creo que este deterioro lo hemos completado con la pérdida de soportes de todos los índices, como veis al graficar, Europa primero con la invasión en Ucrania y Wall Street con la normalización monetaria de la Fed, ¿no? Te venía comentando en estas semanas, ¿no, Fernando, que creo que el Nasdaq podría corregir incluso hasta el 35%, lo ha hecho por ahora con un 30% en su cotización, un ajuste que, como observamos en gráfico, supone un 50% de ajuste a la subida del mercado desde marzo de 2022, es importante, ¿no? Por lo tanto, te diría que este escenario deja a los índices americanos en un proceso que supone más una corrección profunda de la tendencia alcista que no un mercado bajista per se, ¿no? De hecho, yo te diría que el patrón de ajuste claramente se puede explicar como una bandera, el patrón correctivo más habitual, la tendencia a largo plazo, como sabemos. Y este escenario, por eso te decía lo de trader al principio, pues nos ha exigido cerrar cortos, como te comentábamos la semana pasada, y rehacer posiciones alcistas para no perder timing de mercado, puesto
que sin duda el rebote que plantea el mercado desde un nivel de sentimiento contrario muy negativo, yo creo que es algo en lo que todos los traders podemos estar de acuerdo, ¿no? Bajo mi punto de vista, yo creo. ¿Y nosotros cómo lo hemos hecho? Pues comprando metamercado mediante ETF y lo iremos haciendo a medida que vean recuperación de la tendencia de muchos valores que se han desplomado alrededor de un 80%. Ahí es donde vamos como traders. ¿Y por qué te comento esto? Porque estamos moviendo las carteras. Yo recomendaría que todos los espectadores hagan un seguimiento, no estoy recomendando una operación, al ETF, el ARKK, es el famoso ETF que invierte en disrupción y tecnología, ha caído un 80%, es algo súper revelador y creo que hay que matizarlo, ¿no? Por si se quiere operar, ¿no? Al fin y al cabo, un 30% de ajuste en el Nasdaq no corrige ningún exceso, pero un 80% en esas compañías de moda creo que es suficiente como para pensar que podríamos haber pasado lo peor. Por lo tanto, Fer, te digo, lo que queda operativamente para nosotros es el rebote. Si vemos el Nasdaq por encima de los 15.000, podríamos dar por cerrado el mercado bajista y dar la bienvenida al mercado lateral, ese que tanto odiamos, ¿no? Pero bueno, si los mínimos de la semana pasada se pierden, el mensaje bajista del mercado ya será indiscutible para todos los que hacemos caso al precio. Así que momentos decisivos, yo creo, para nosotros y que operativamente nos exigen retomar posiciones largas con operativa muy táctica, eso sí, y monitorizar el Nasdaq y el ETF, como te decía, el ARKK, para comprender más el medio y largo plazo que el corto, puesto que a corto plazo, al fin y al cabo, la propuesta es clara y es de rebote. Así que vamos a estar operando esto, siguiendo mucho cómo está el mercado y viendo un poquito qué nos ofrece. Al fin y al cabo, es a lo que nos dedicamos, ¿no? Tan solo un par de minutos, pero os quiero preguntar también a los dos por el sector con mayor momentum dentro del IBEX 35, con el permiso de Repsol, que es el financiero. Gisela. Bueno, que yo te diría, sí, en cuanto a bancos, sector financiero, yo creo que están rompiendo al alza, marcando esa clara divergencia con la bolsa americana. Gran parte de la culpa del excelente momento de Europa, yo creo que viene de los bancos, como decías, Fer. Están anticipando una coyuntura mucho más favorable al calor de esa expansión monetaria del Banco Central. Y está claro que si el Banco Central nos sorprende con esa subida del 0,50, podemos ver dudas, pero si un sector está claramente beneficiado por la subida de tipos, ese es el bancario. Invertir directamente en él no lo veo una mala decisión. Aquí hemos tomado nosotros posición larga en el ETF sectorial, en el Stock 600, el BNK, para posicionarnos al alza con esto por debajo de los 17, eso sí. Y la verdad, yo te diría que es sin duda el mejor refugio a la inflación y el sector bancario es ahora mismo muy interesante para rebalancear las carteras en este escenario, yo te diría, técnico de todo o nada en el que se debate el mercado, así que estamos contentos por esta subida y en el IBEX, por supuesto, sabes que tenemos mucho peso en los bancos. Gerardo, no me digas que no vas a hablar del SX7E. No, es que... Hombre. Gisela, es que yo creo que lo ha dicho todo. Ahí, si me permites algún matiz, venga. Estoy de acuerdo con lo que dice. Y fíjate en esa vuelta, también fíjate, el SX7 y el SX7R, estamos efectivamente en esa vuelta. Por eso digo que haciendo la misma reflexión que hacía con el DAX, ¿no? Es decir, lo que nos dice, ¿qué nos dice el DAX? Vaya, que voy a intentar volverme a los altos de marzo, ¿no? Bueno, pues ahí andamos. Fíjate cómo también andan aquí los sectoriales bancarios zascandileando, intentando irse también al alza. Bueno, queda un poco, por eso digo que queda cierto recorrido y luego ya haremos, porque Gisela es verdad que ha comentado una cosa con toda la razón, es que una tendencia no se cambia de un día para otro. Lo que estamos viendo es muy positivo o altamente positivo, pero claro, hay que intentar anticiparse a algo. ¿Qué es lo que sucede? Que lo que hemos visto en el DAX, al menos es la sensación, y ojo, las velas semanales de la semana pasada en Wall Street, que son pautas alcistas muy claras, cerrando por encima del máximo de la vela semanal previa, y en todos los índices, es verdad, salvo el Nasdaq 100 y Composite, cerrando esos gaps, ¿no?, que hablamos hace 3 semanas. Pero lo que quiere decir es que es muy positivo lo que van haciendo los bancos. Pero ¿qué es lo que sucede? Hombre, que siempre hay que tener en cuenta, pues no vaya a ser que ahora en fin, ya puedes verlo aquí un poco, como, o sea, lo bien que funcionan a modo de directriz dinámica, Estas lo que son unas bandas de medias móviles clásicas, y cómo, bueno, pues cuando se pierden, pues en fin, invierten su papel. ¿Qué es lo que sucede? Que necesitamos ver un poquito más, ¿no? Pero todo lo que estamos viendo, vaya, es altamente positivo. Y lo dejo apuntado. Vuestras reflexiones, una vez más, os doy, como siempre, las gracias. Gerardo Ortega, TraderSecrets.es, Gisela Turacini, Black Bear. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Adiós.